¿Qué tal? Muy buen día, futuras enfermeras y enfermeros. Yo soy su profesor Ricardo y el día de hoy vamos a comenzar con el tema del aparato cardiovascular. Y bueno, la ciencia que va a estudiar este sistema va a ser la cardiología. Así que el día de hoy nos vamos a adentrar en esta bella ciencia que es bastante extensa, bastante compleja realmente, pero es demasiado interesante. Así que vamos a dar inicio. Ok, los temas que se van a abordar en este tema va a ser la anatomía, la fisiología, la patología y también algunos componentes de la sangre. Ok, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a definir qué es la sangre, ¿ok? La diapositiva dice que la sangre es una masa líquida contenida en un compartimento cerrado, el aparato circulatorio, que la mantiene en un movimiento regular y unidireccional debido a las contracciones del corazón. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de este apartado? Bueno, pues que la sangre es una masa líquida que está dentro del aparato circulatorio y que se mueve en una sola dirección gracias a las contracciones del corazón. Eso es lo importante. La sangre es una masa líquida que está dentro del aparato circulatorio y que se mueve en una sola dirección gracias a las contracciones del corazón. Recuerda que lo que yo repita una y otra vez es lo que se preguntará en tu examen final, ¿ok? Entonces, la sangre también tiene dos fases, ¿ok? Vamos a llamarlas como una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida va a ser únicamente el plasma sanguíneo, solo el plasma, ¿ok? Y la fase sólida van a ser los elementos figurados. Al hablar de elementos figurados, estaremos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ok? Entonces, la sangre tiene dos fases. Una fase sólida, que son los elementos figurados, y una fase líquida, que es el plasma. Muy bien. Al hablar de las capas del hematocrito, nosotros como enfermeros, al realizar una extracción de sangre y someterla a una centrifugación, que es mediante una máquina que da vueltas, esta sangre se va a dividir. A esta división de la sangre en los tubos de ensayo la vamos a llamar capas del hematocrito, ¿ok? Entonces, las capas del hematocrito siempre van a ser estas. La primera capa del hematocrito va a ser el plasma. El plasma siempre es como color amarillo y este color obviamente varía dependiendo la patología de tu paciente, pero la primera capa del hematocrito siempre es el plasma. La segunda capa del hematocrito son las plaquetas, ¿ok? La segunda capa del hematocrito son las plaquetas, estas pequeñas amiguitas, ¿ok? Después de la capa plaquetaria, tiene la capa de los glóbulos blancos, que son estos, ¿sale? Y por último, tenemos a los glóbulos rojos, que es la última capa. Entonces, recuerda bien, las capas del hematocrito son, primero es el plasma, que es de color amarillo, después viene una placa o una capa de plaquetas, después de las plaquetas vienen los glóbulos blancos, y al último, los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, si lo damos en un término más sencillo o más científico, la primera capa siempre van a ser, pues, el plasma, que es la fase líquida de la sangre. ¿Ok? Y la segunda capa van a ser los elementos figurados. ¿Ok? Empezando por plaquetas, después glóbulos blancos y al último glóbulos rojos. Recuerda las capas del hematocrito. Plasma, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Muy bien, y si lo vemos en un tubo de ensayo real, este es un tubo en donde la sangre no ha sido sometida a un proceso de centrifugación, por lo tanto no está dividida. Este tubo sí ya se sometió a la centrifugación. Entonces vemos claramente que la capa del plasma es esta amarillita, siempre es la primera capa. Es plasma, la capa de plaquetas y glóbulos blancos casi nunca se ve, ¿ok? Pero yo ya sé que después del plasma viene una capa de plaquetas, después una capa de glóbulos blancos y al último la capa de glóbulos rojos.
Muy bien. Al hablar de funciones de la sangre, para hacerte las cosas más sencillas, la sangre va a servir como un medio de transporte, ¿ok? Imagina que es como un taxi, es como el Uber, es como cualquier tipo de transporte. La sangre es un medio de transporte, es el medio de transporte de todo el cuerpo, ¿ok? Mediante la sangre se puede transportar oxígeno, se pueden transportar metabolitos o incluso desechos de ese metabolismo e incluso se transportan hormonas. De ese modo, los órganos distales se pueden comunicar entre sí gracias a la sangre, porque en la sangre viajan estos mensajes que son captados por otros órganos, ¿ok? Pero también es muy importante para nosotros saber estas funciones porque la sangre me va a ayudar a regular lo que es la temperatura corporal, el equilibrio ácido-base, que es el pH, y también me va a tener un control osmótico. Va a manejar cuánta agua tengo en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la sangre me sirve como un medio de transporte, ¿ok? La sangre es un medio de transporte y me ayuda a regular la temperatura corporal y el equilibrio del pH. Muy bien, al hablar de componentes de la sangre, recuerda que dijimos que la sangre va a tener los elementos figurados. Los elementos figurados es la fase sólida de esta sangre, ¿ok? Entonces, recuerda que hablar de elementos figurados son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Son esos tres amiguitos que conforman a los elementos figurados, ¿ok? Entonces, nosotros como enfermeros, recuerda que hablamos tres idiomas. El idioma entre colegas, que es el idioma de enfermeros, el idioma con los médicos y el idioma con familiares y pacientes, ¿ok? Hoy te voy a enseñar a hablar como enfermero, ¿sale? Entonces, al glóbulo rojo, a este glóbulo rojo ya no le vas a llamar glóbulo rojo, le vas a llamar eritrocito. Este glóbulo rojo se llama eritrocito, ¿ok? Y estos glóbulos blancos ya no les vas a llamar glóbulos blancos, los vas a llamar leucocitos, ¿ok? Entonces, glóbulos rojos son eritrocitos y glóbulos blancos son leucocitos. Empecemos a hablar de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos están bañados de una proteína. Esta proteína se llama hemoglobina. ¿Vale? A la hemoglobina le gusta que se le peguen los oxígenos. A ella le gusta comer oxígeno. Entonces, la hemoglobina va a estar llena siempre de oxígeno. ¿Ok? Por lo tanto, los glóbulos rojos van a ser capaces de transportar la sangre sin problema. Perdón, de transportar el oxígeno sin problema. Y esto se debe, bueno, a que están bañados de hemoglobina. ¿Ok? Y los leucocitos o glóbulos blancos son obviamente células de defensa. Por lo tanto, se van a encargar únicamente de la defensa del cuerpo. Pertenecen también al sistema inmunológico. Solo se encargan de la defensa del cuerpo. Entonces, los glóbulos rojos se llaman eritrocitos. Y estos eritrocitos están bañados de una proteína que se llama hemoglobina y a la hemoglobina le gusta que se le peguen los oxígenos. Por lo tanto, la hemoglobina va a estar llena de oxígeno, ¿ok? Por eso, los glóbulos rojos pueden transportar el oxígeno. Y bueno, los glóbulos blancos son células de defensa. Solo se encargan de la defensa de tu cuerpo. Recuerda bien estos términos. Muy bien. Vamos a adentrarnos un poquito en una parte de inmunología, ¿ok? Vamos a hablar sobre la clasificación de los leucocitos. Recuerda que los leucocitos son glóbulos blancos, ¿ok? Entonces, los glóbulos blancos se encargan únicamente de la defensa del cuerpo, recuerda, ¿ok? Entonces, leucocitos, cuando escuches la palabra leucocitos, tienes que entender que los leucocitos se dividen en dos grandes grupos. Los leucocitos se dividen en dos grandes grupos, ¿ok? Uno de ellos van a ser los granulocitos y otros van a ser los agranulocitos. Siempre que tú veas el sufijo a, quiere decir sin. Por lo tanto, vamos a decir que los leucocitos son dos grupos. Unos son granulocitos y los otros son agranulocitos. Los granulocitos
son policías armados, ¿ok? Los granulocitos son células que tienen armas. A estas armas las vamos a llamar gránulos, ¿ok? Por lo tanto, los granulocitos tienen gránulos, tienen armas, a diferencia de los agranulocitos que no tienen armas, ¿ok? No poseen gránulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un granulocito y un agranulocito? Bueno, pues que el granulocito tiene armas y estas armas se llaman gránulos y los agranulocitos no tienen ningún tipo de arma, ¿ok? Entonces, los granulocitos, que son los armados que tienen gránulos, vamos a tener de tres tipos, ¿ok? Vamos a tener a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Los granulocitos tienen tres hijos, por así decirlo. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Ok? Muy bien. Y por otra parte, los agranulocitos que no tienen armas, solamente van a tener dos hijos, ¿ok? Que se llaman linfocitos y monocitos. Si te das cuenta, los granulocitos terminan en filos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿ok? Y los agranulocitos terminan en citos, linfocitos, perdón, y monocitos. Muy bien, vamos a iniciar a hablar de los granulocitos, ¿ok? Los granulocitos, pues ya vimos que son células que tienen armas y estas armas se llaman gránulos, ¿ok? Entonces dijimos que los granulocitos tenían tres hijos. Recuerda, los granulocitos tienen tres hijos, tres clasificaciones, ¿ok? Los primeros son los neutrófilos. ¿Ok? Los neutrófilos siempre van a ser la primera línea de defensa contra células y microorganismos. El segundo tipo van a ser los eosinófilos. Estos van a ser muy lentos, trabajan muy lento porque son más selectivos en cuanto a los microorganismos. Y por último tenemos a los basófilos. Los basófilos tienen gránulos más grandes, por lo tanto su núcleo no se ve, ¿ok? Pero estos basófilos son muy poco activos, casi no se ven en cuanto a actividad, ¿ok? Entonces, recuerda, los granulocitos los granulocitos tienen armas que se llaman gránulos y van a tener tres hijos, ¿ok? Va a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los tres terminan en filos, ¿ok? Para que recuerdes bien que terminan en filos los hijos de los granulocitos. Muy bien, y vamos a hablar también de los agranulocitos. Recuerda que los agranulocitos no tienen armas, no tienen gránulos, ¿ok? Y solamente van a tener dos hijos, únicamente dos hijos. Y estos terminan en citos, ¿ok? Van a ser los famosísimos linfocitos y los monocitos, ¿ok? Los linfocitos se van a encargar de producir anticuerpos, ¿ok? Por lo tanto, van a estar presentes en las inflamaciones crónicas. Y estos linfocitos, que son estos, también se van a encargar de rechazar los injertos que se realizan a pacientes. Por ejemplo, cuando se hace un trasplante o un injerto de piel, se tiene que dar un tratamiento para inhibir a los linfocitos, ya que estos se encargan de rechazar este nuevo aditamento del cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado con los linfocitos siempre que un paciente se someta a algún trasplante o incluso a trasplantes de injertos y todo eso. ¿Ok? Y tenemos al otro grupo que son los monocitos. Los monocitos se van a encargar de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Comer. ¿Ok? Siempre que tú escuches el término fagocitar, quiere decir comer. ¿Ok? Estos monocitos van a fagocitar principalmente virus, hongos y parásitos, que también son conocidos como protozoos. ¿Ok? Entonces, recuerda, los agranulocitos no tienen armas y solamente tienen dos hijos, que son los linfocitos y los monocitos. Muy bien, y aquí tenemos el origen de estas células. Esto es importante que lo conozcas tú como enfermera auxiliar, porque puede que te pregunten en cualquier momento de dónde es que salen, ¿ok? Entonces, tenemos una célula madre que se va a dividir.
Se divide y sale una célula madre mieloide y una célula madre linfoide, ¿ok? De la célula madre mieloide, recuerda, mieloide, van a salir los glóbulos rojos y las plaquetas. Por si pensabas que glóbulos blancos y glóbulos rojos salían del mismo lado, pues no, ¿ok? Glóbulos rojos y plaquetas salen de una célula mieloide, mientras que los glóbulos blancos, que son los de defensa, salen de una célula linfoide, ¿ok? Bueno, pues de la célula madre mieloide van a salir los granulocitos. Recuerda que los granulocitos son estas células que sí tienen armas y estas armas se llaman gránulos, ¿ok? Y recuerda que los granulocitos van a ser de tres tipos, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿ok? Estos tres granulocitos salen de una célula que se llama mieloblasto, ¿ok? Entonces, si lo repasamos todo general, te puedo decir que de una célula mieloide salen glóbulos rojos, plaquetas y un mieloblasto, ¿ok? Y del mieloblasto salen los granulocitos en sus tres diferentes formas, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, ¿ok? Por otro lado, tenemos la célula madre linfoide. De esta célula madre linfoide solo salen glóbulos blancos, ¿ok? Recuerdan. Y bueno, pues tenemos al linfoblasto. Y del linfoblasto pues van a salir los famosísimos leucocitos, ¿ok? Que son los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos S. Que todos estos van a componer lo que son los glóbulos blancos, ¿ok? Entonces, esto es como para que lo conozcas, de dónde salen, de dónde vienen y hacia dónde van, pero no te lo voy a preguntar en tu examen final, ¿ok? Entonces solamente tómalo en cuenta. Y aquí tenemos un video de un proceso de fagocitación, ¿ok? Es un proceso en el cual una célula va a perseguir a otra, a un agente infeccioso. Muy buenas compañeros, soy el Dr. Juan Blues y hoy vamos a ver cómo un glóbulo blanco fagocita a una bacteria. Empezamos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que cazan y matan bacterias. En esta preparación observamos a un neutrófilo rodeado de varias células sanguíneas o glóbulos rojos. Se ha añadido la bacteria Staphylococcus aureus. Este grupo de bacterias libera un quimio atrayente que es detectado por el neutrófilo. Inmediatamente el neutrófilo se polariza y empieza la persecución de la bacteria. La bacteria, movida por energía térmica, se desplaza aleatoriamente de manera que parece que evite a su predador. Finalmente el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Muy bien, ese fue el proceso de fagocitación, ¿ok? Todo lo que te expliqué, cómo se realiza en cuanto a sangre. Si te diste cuenta, lo que es el neutrófilo empuja los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Entonces, él busca pasar a como de lugar, ¿ok? Vamos a hablar de un componente de la sangre que se llama plaqueta, ¿ok? Lo vas a escuchar mucho a lo largo de toda tu carrera, es una plaqueta, ¿ok? Bueno, las plaquetas se van a relacionar con la capacidad que tiene la sangre de impedir su propia salida cuando los vasos sanguíneos son lesionados, ¿ok? ¿Qué ocurre con las plaquetas? Bueno, cuando existe una ruptura de un vaso, ¿ok? Las plaquetas se aglutinan. ¿Qué es aglutinar? Juntarse. Se juntan muchas plaquetas y de esa forma forman un tapón. A este tapón se le llama coágulo, ¿ok? Hacen este coágulo con la finalidad de que la sangre no se pierda, ¿ok? Por lo tanto, cierran el vaso y al cerrar el vaso, pues obviamente no sale esta sangre. Entonces, todo esto se hace con un procedimiento de sustancias químicas que aportan las plaquetas para que la sangre no salga y aparte de que tienen también porcentaje de fibrina para generar una cicatrización correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Bueno, pues que las plaquetas forman un coágulo sanguíneo
para reparar un vaso roto e impedir que la sangre se salga. ¿Ok? Recuérdalo. Las plaquetas forman un coágulo sanguíneo para reparar un vaso roto e impedir que la sangre se salga. ¿Ok? Y tú te imaginarás cómo una plaqueta sabe cuando un vaso está roto. Bueno, las plaquetas van nadando en lo que es el plasma sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando ven una ruptura de un vaso, la plaqueta inmediatamente por flujo sanguíneo se estampa en esa parte, ¿ok? Se pega en esa parte del vaso roto y comienza a haber una aglutinación mediante las plaquetas que van viajando en la sangre. Ven que una de sus amigas está pegada, entonces se van pegando una tras otra, tras otra, tras otra, y mediante sus sustancias y algún otro componente químico que ellas tienen, se forma este coágulo y este coágulo hace que pues el vaso se cicatrice, se cierre y de ese modo pues impedimos que la sangre salga al exterior y obviamente puede haber problemas por una hemorragia, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de la linfa, ¿ok? La linfa también es un componente importante del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque este es un líquido que está dentro de los vasos linfáticos, ¿ok? Que están formados de plasma y elementos figurados. Recuerda que el plasma es la fase líquida y los elementos figurados pues son eritrocitos, plaquetas y leucocitos, ¿ok? Los vasos linfáticos atraviesan acúmulos del tejido linfoide, por lo que la linfa se enriquece de linfocitos. ¿Qué pasa con la linfa? Bueno, con fines más rápidos para que lo entiendas mejor, la linfa es una vía que está conectada de tal forma que permite que los leucocitos pasen a la linfa, obviamente provenientes de la sangre, pasen a la linfa y estos viajen hacia un ganglio linfático. La linfa está conectada con los ganglios linfáticos, ¿ok? Y recuerda que en los ganglios linfáticos se lleva la maduración de estos leucocitos, ¿ok? Se puede llevar la maduración de las células blancas para que así puedan tener un mejor trabajo, ¿ok? Entonces, la linfa conecta con el ganglio linfático y los leucocitos pasan a través de las células que se le llama fluido intersticial, ¿ok? Este leucocito sale del torrente sanguíneo, esta es una vena, ¿ok? Sale del torrente sanguíneo, se escabulle entre las células por el fluido intersticial, ¿ok? Y de esa forma entra la linfa. Recuerda, la linfa está conectada con los ganglios linfáticos. Es una vía directa al ganglio linfático. Entonces, estos leucocitos van a madurar sí o sí, porque es un trayecto directo hacia el ganglio linfático. ¿Ok? ¿Qué es lo importante que tienes que saber de la linfa? Bueno, que la linfa se llena de leucocitos que vienen de la sangre y esta linfa los va a llevar hacia el ganglio linfático, donde van a madurar y obviamente van a hacer su trabajo pues de una mejor forma, ¿ok? Por lo tanto vas a estar a salvo. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el plasma. Recuerda que el plasma es la fase líquida de la sangre, ¿ok? Es una solución acuosa que contiene componentes de pequeño y gran peso molecular, ¿ok? Entonces, el plasma es rico en proteínas, múltiples proteínas, muchas proteínas, ¿sale? Pero lo que yo quiero que tú entiendas y aprendas el día de hoy es que vamos a hablar únicamente de dos proteínas muy importantes que tiene el plasma, ¿sale? Entonces, una de ellas se llama albúmina, albúmina, ¿ok? Esta es la más abundante en todo el plasma y sirve para muchas cosas, ¿ok? También te puede servir como medio de transporte. Otra de las proteínas plasmáticas son las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son anticuerpos. Recuerda que los anticuerpos sirven para identificar microorganismos. Se pegan al microorganismo y mandan señales para que las células que atacan pues lleguen de una forma más rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué te voy a preguntar en tu examen? Bueno, ¿cuáles son las dos proteínas plasmáticas? Me vas a tener que decir albúmina e inmunoglobulinas. Son dos proteínas plasmáticas, albúmina e inmunoglobulina. Muy bien, eso es en cuanto a hematología, ¿ok? Acabas de aprender un poco de hematología y acabas de aprender un poco de inmunología.
vamos a entrar en lo que es la materia del aparato circulatorio, ¿ok? Bueno, el aparato circulatorio consta de un conjunto de vasos, que son las arterias, capilares sanguíneos, vasos linfáticos también, y un órgano impulsor. ¿Cuál va a ser el órgano impulsor? Pues obviamente va a ser el corazón, ¿ok? Bueno, primero vamos a hablar de este primer tema que se llaman vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos van a ser de 3 tipos y se van a diferenciar según su calibre y su grosor. Una vena no tiene el mismo calibre ni el mismo grosor que una arteria, ¿ok? Y mucho menos que un capilar. La arteria siempre va a ser más tosca, va a ser más gruesa, ¿ok? Una vena va a ser delgada, pero un capilar va a ser muy fino, muy fino, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos vasos sanguíneos tenemos? Me vas a decir que 3. Arterias, venas y capilares. Son 3 vasos sanguíneos. Arterias, venas y capilares. Muy bien, vamos a empezar con el primer vaso sanguíneo, que es el más grande, es el más grueso, ¿ok? Es el de mayor calibre. Vamos a hablar de las arterias. Las arterias van a tener 3 capas fundamentales. Son 3 capas que tiene la arteria. Una se va a llamar íntima o interna, que yo te recomiendo que las llames por su nombre un poco más científico, porque te da, aparte de más caché, se escucha mejor al momento de que tú estás dando a lo mejor información, ¿ok? Entonces, la arteria tiene 3 capas. La primera se llama íntima, ¿ok? La segunda capa se llama muscular y la última capa, que es la más externa de la arteria, se va a llamar adventicia, ¿ok? Son 3 capas de la arteria. La primera es íntima, la segunda se llama muscular y la tercera se llama adventicia, ¿ok? Estas arterias van a discurrir por zonas profundas. Al pasar por zonas profundas, se protegen de algún accidente mecánico que pueda haber, ¿sale? Como una vena, que es más fácil verla, más fácil funcionarla, ¿ok? Una arteria se esconde porque sabe la función que tiene, sabe lo importante que es, entonces no puede estar expuesta al peligro. Entonces, una arteria está muy profunda, ¿ok? Y bueno, la función principal de una arteria es llevar la sangre desde el corazón hacia todos los órganos, ¿ok? La arteria lleva la sangre del corazón hacia todos los órganos. De esa manera, los órganos se alimentan de sangre y todos los componentes que tiene la sangre, ¿ok? La arteria lleva la sangre del corazón a todos los órganos, ¿ok? Y bueno, para recapitular esta diapositiva, te puedo decir que la arteria tiene tres capas, ¿ok? Una va a ser la íntima, otra va a ser la muscular y por último vamos a tener la adventicia, ¿ok? Y también la función principal de una arteria es llevar la sangre del corazón a los diferentes órganos. Estas arterias se ramifican y a medida que se van alejando del corazón, se van haciendo más pequeñitas. Estas arterias pequeñitas se llaman arteriolas, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la otra parte, que son las venas, ¿ok? A diferencia de una arteria, normalmente esquematizadas, las arterias siempre son color roja, mientras que la vena son color azul, ¿ok? Entonces, son vasos que devuelven la sangre al corazón. Esa es su función principal de una vena. Mientras que una arteria lleva la sangre del corazón hacia los órganos, las venas van a devolver esa sangre usada hacia el corazón. La arteria saca la sangre, la vena regresa la sangre, ¿ok? Estas venas son menos elásticas y contráctiles que las arterias, ¿ok? Y bueno, esta vena también va a tener las 3 capas similares a la arteria, que son la íntima, la muscular y la adventicia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena, aparte de su función y su color? Bueno, estructuralmente, la arteria, como lo vemos acá, la arteria por dentro está lisa, no tiene ninguna protuberancia ni nada por el estilo. Una vena tiene estas válvulas. Estas válvulas impiden que la sangre regrese, ¿ok? Recuerda que la sangre se mueve en una sola dirección y es gracias a que las venas tienen estas válvulas que impiden que la sangre regrese, ¿ok?
En un cuadro de varices, lo que pasa es que estas válvulas están dañadas, ¿ok? Entonces la sangre se queda pues estancada en estas partes. Y bueno, estas venas van a aumentar su calibre a medida que se acercan al corazón. Es por eso que las venas que salen del corazón son más gruesas, son más grandes que una vena que a lo mejor podemos ver en la mano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, la función de la vena. La vena regresa la sangre al corazón. Tiene las mismas capas que la arteria, que son la íntima, la muscular y la adventicia. Y a diferencia de una arteria, la vena tiene, obviamente, válvula. Muy bien, vamos a hablar del último vaso sanguíneo, que son los capilares. Los capilares, perdón, son vasos muy finos. Y estos, su principal función es la comunicación entre las arterias y las venas. ¿Ok? Por si pensabas que a lo mejor jamás se tocaba la sangre venosa con la sangre arterial, pues estabas en un error. ¿Ok? Los capilares se encargan de comunicar tanto a la arteria como a la vena. Entonces, esa es su función primordial. Por sus paredes de este capilar se produce el intercambio entre la sangre y el líquido intersticial. Recuerda que en el líquido intersticial pasaban los leucocitos. Entonces, los leucocitos pueden pasar por las paredes de los capilares y de esa forma pues llegan a la linfa y de ahí se van directo a el ganglio linfático para madurar. ¿Sale? Esto, cada vez que tú veas esta red en algún esquema, quiere decir que esto es una red capilar, que aquí hay comunicación entre arteria y vena, ¿ok? Entonces, recuerda, ¿cuál es la función principal de un capilar? Bueno, pues la comunicación entre arterias y venas, ¿ok? Comunica la sangre arterial con la sangre venosa. Muy bien, y aquí tenemos un esquema bastante bonito, está muy bien esquematizado, ¿ok? En la cual lo rojo en cardiología, aparte de representar venas y arterias, lo rojo va a presentar una sangre oxigenada, ¿ok? La sangre oxigenada sale del corazón y la sangre desoxigenada regresa al corazón. Muy bien, y recuerda, la roja, que es la oxigenada, la transportan las arterias y la azul, que es la desoxigenada, la transportan las venas. Muy bien. Entonces, de aquí, el corazón eyecta la sangre, sale por la arteria, como lo podemos ver. Esta es una arteria con sus 3 capas, ¿ok? La íntima, la muscular y la adventicia, ¿ok? Entra la sangre arterial por este método. Perdón. Ok, entonces la sangre arterial salía por la aorta y esta les decía que era una arteria con sus 3 capas, la íntima, la muscular y la adventicia. Entra la sangre arterial y la lleva a todos los órganos, ¿ok? Los órganos se encargan de ensuciarla realmente la sangre porque por ella pues ya van desechos de metabolitos, ya se encargó de oxigenarlos, por lo tanto la sangre regresa de una manera desoxigenada. Y bueno, la vena va a regresar la sangre nuevamente al corazón, ¿ok? Aquí vemos también la vena con sus 3 capas, la íntima, la muscular y la adventicia, pero a diferencia de la arteria, pues tiene sus válvulas, ¿ok? Eso recuérdalo. Recuerda que esto es una red capilar y los capilares comunicaban a la arteria con la vena, ¿ok? Entonces, aquí está viendo una comunicación tanto de la sangre venosa como de la sangre arterial y se comunican por sus vénulas y sus arteriolas, que son lo más chiquito de lo chiquito, ¿ok? Entonces, esta es la comunicación entre la sangre venosa y la sangre arterial. Muy bien, y para que estudies, para que recapitules todo lo que acabamos de ver, recuerda que la arteria, aparte de ser color roja y no tener válvula, ¿ok? En la parte íntima no tiene válvula, ¿ok? Sus capas son adventicia, muscular
íntima, muscular y adventicia, ¿ok? Y de la vena son las mismas, la íntima, la muscular y la adventicia. Y bueno, la vena va a ser color azul y aparte se va a diferenciar de una arteria porque las venas siempre van a tener estas válvulas, ¿ok? Muy bien. Ahora, entrando un poco en tema de lo que es el órgano impulsor de esta sangre, tenemos al corazón, ¿ok? El corazón es un músculo, ¿ok? Su forma de tu corazón es cónica y pesa alrededor de 300 gramos, ¿ok? Entonces imagínate que es un conito que pesa 300 gramos. Y bueno, el corazón está dentro de tu cavidad torácica, o sea, en tu tórax, ahí tienes tu corazón. Y bueno, está entre los pulmones, pero el corazón le gustó agarrar libertad y él se inclinó ligeramente hacia la izquierda. Por lo tanto, tu corazón está en medio de tu cuerpo, pero su mayor porcentaje de capacidad está inclinado hacia la izquierda. Es por eso que se dice que el corazón está inclinado hacia la izquierda, porque la mayor parte de su cuerpo está hacia la izquierda. Pero recuerda que está en medio entre los pulmones, pero inclinado hacia la izquierda, ¿ok? Y bueno, el corazón tiene tres capas fundamentales. Son tres capas fundamentales. La primera se va a llamar endocardio, la segunda se va a llamar miocardio y la tercera se va a llamar pericardio. Esto es en orden, ¿ok? De la más interna a la más externa. La capa que abraza el corazón, la que está pegada al corazón, se llama endocardio, ¿ok? La capa de en medio es la más famosa y se llama miocardio. Y la capa más externa, la que está más lejos del corazón, se llama pericardio. Recuerda, son tres capas del corazón. La primera se llama endocardio, que está pegada al corazón. La segunda se llama miocardio y la tercera se llama pericardio. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos del corazón, tenemos que conocer sus divisiones. Tu corazón está dividido por dos mitades. Tienes dos mitades en tu corazón. ¿Ok? La primera mitad, o más bien lo que va a causar estas divisiones, se va a llamar tabique longitudinal. Tu corazón está en dos mitades y quien lo divide es tu tabique longitudinal. Dos mitades dividido por un tabique longitudinal. Si te pregunto cuántas cavidades o cámaras tiene el corazón, tienes que decir que cuatro, ¿ok? Me tienes que decir dos aurículas y dos ventrículos. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Cuatro cavidades o cámaras, dos aurículas y dos ventrículos. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Cuatro cavidades. La aurícula y el ventrículo tienen que tener comunicación entre ellos. Forzosamente se tienen que comunicar como todo tu cuerpo. ¿Ok? La aurícula se va a comunicar con el ventrículo derecho. ¿Ok? Ventrículo derecho, aurícula derecha. Se van a comunicar por medio de una válvula. Esta válvula se va a llamar tricúspide. La válvula tricúspide es del lado derecho. Y la válvula del lado izquierdo, que obviamente va a comunicar aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, se va a llamar válvula mitral. ¿Ok? Entonces, tu corazón tiene cuatro cavidades o cuatro cámaras. ¿Ok? Dos aurículas y dos ventrículos. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Se van a comunicar la aurícula derecha y el ventrículo derecho por medio de una válvula que se llama tricúspide. La válvula tricúspide es del lado derecho. Muy bien. Y la válvula mitral es del lado izquierdo. Entonces, si juntamos lo que te acabo de decir, tu corazón está dividido en dos mitades. ¿Quién te divide tu corazón? El tabique longitudinal. Y tu corazón tiene cuatro cámaras o cuatro cavidades. Dos aurículas y dos ventrículos. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero también tiene dos válvulas que comunican a las aurículas con los ventrículos. La válvula del lado derecho se llama tricúspide y la válvula del lado izquierdo se llama mitral. ¿Ok? Muy bien. Por las aurículas solamente van a entrar venas, no entran arterias. Recuerda que las aurículas son las de arriba. Muy bien.
Por las aurículas solo entran venas. Y bueno, por la aurícula derecha, que es esta de aquí, va a entrar esta vena que se llama vena cava. Recuerda, por la aurícula derecha entra la vena cava, tanto superior como inferior. Por la aurícula derecha entra la vena cava superior e inferior. Y bueno, por la aurícula izquierda van a entrar 4 venas, ¿ok? Son venas pulmonares. De cada pulmón, recuerda que tienes 2 pulmones, uno derecho y uno izquierdo. De cada pulmón van a salir 2 venas que se llaman venas pulmonares porque salen del pulmón, ¿ok? Estas venas van a entrar a la aurícula izquierda. Entran 2 de un pulmón y 2 del otro pulmón. ¿Sale? Entonces, recuerda, de la aurícula derecha entra la vena cava superior e inferior. Y de la aurícula izquierda entra las 4 venas pulmonares, 2 de cada lado. ¿Ok? Aurícula solamente entran venas. A diferencia de los ventrículos que solamente van a salir arterias. ¿Ok? De los ventrículos solo salen arterias. Y bueno, del ventrículo derecho va a salir una arteria que va hacia los pulmones. Por lo tanto, se llama arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria más famosa que se llama aorta. ¿Cómo vas a saber qué es la aorta? Porque la aorta tiene un callado. Los callados son como 3 venas que salen, 3 hoyitos que salen, ¿ok? Que es 1, 2, 3. Entonces, del ventrículo derecho sale la arteria que va hacia los pulmones, que se llama arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria más famosa que se llama aorta. Muy bien. Ahora, vamos a juntar todo lo que ya hemos visto. Muy bien. El corazón se divide en 2 mitades. ¿Quién te divide tu corazón? El tabique longitudinal. Muy bien. ¿Cuántas cámaras o cavidades tiene tu corazón? 4. Me tienes que decir 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Cómo se comunican las aurículas y los ventrículos? Por medio de válvulas. Del lado derecho vamos a tener la válvula tricúspide y del lado izquierdo vamos a tener la válvula mitral. Muy bien. Ahora, de las aurículas, que son las de arriba, van a salir solo venas, solamente entran venas, ¿ok? De la aurícula derecha va a entrar la vena cava, tanto superior como inferior. Y de la aurícula izquierda van a entrar las venas pulmonares, que son 4, 2 de cada pulmón. Muy bien. Y del ventrículo solo salen arterias, solo arterias. Del ventrículo derecho va a salir la arteria que va hacia el pulmón, que se llama arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria más famosa que se llama arteria aorta. Muy bien. Ok. Y bueno, aquí es para que tú practiques, le pongas pausa al video y pongas las estructuras que corresponden. Estas son las capas del corazón y estas son las partes del corazón. Me tienes que decir que esta se llama aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Estas de aquí son las venas pulmonares, 2 de acá y 2 de acá. Y esta se llama vena cava superior y vena cava inferior. Muy bien. Esta es la arteria pulmonar que, como ves, se va a cada lado de un pulmón. Y esta es la arteria más famosa, que es la aorta. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo cardíaco. ¿Ok? El ciclo cardíaco se va a llevar a cabo por medio de contracciones. Recuerda, siempre que tú escuches contracción, quiere decir sístole. ¿Ok? Sístole son contracciones. Sístole. Esto es una sístole. Y también por relajaciones. A diferencia de la sístole, la diástole van a ser relajaciones. ¿Ok? Entonces, sístole, contracción, diástole, relajación. Sístole, contracción, diástole, relajación. Muy bien. Y esto, o sea, el conjunto de una sístole y una diástole, van a provocar un latido cardíaco. Este latido cardíaco va a durar 0.8 segundos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un latido cardíaco?
sístole y diástole. ¿Qué es la sístole? Contracción. ¿Qué es la diástole? Relajación. ¿Y cuánto dura un latido cardíaco? 0.8 segundos. Muy bien. Bueno, teniendo en claro esto de lo que es una sístole y una diástole, tenemos que entender qué pasa en cada latido, qué ocurre en este ciclo cardíaco, ¿ok? El ciclo cardíaco con fines prácticos y rápidos inicia con una sístole auricular. Recuerda, las aurículas son la parte de arriba de tu corazón. La sístole son contracciones. Entonces, el ciclo cardíaco va a iniciar con una contracción de las aurículas, una sístole auricular. Muy bien. Estas aurículas ambas se contraen. Muy bien. Y bueno, el siguiente paso, el paso número 2 del ciclo cardíaco es la diástole ventricular. Recuerda que es diástole, es relajación. Muy bien. Y bueno, en esta diástole ventricular, las venas que penetran en las aurículas cierran sus válvulas. ¿Para qué? Pues para que no haya un retorno sanguíneo. Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco inicia con el primer paso, que es una sístole ventricular. Y el siguiente paso es una diástole ventricular. Sístole auricular, diástole ventricular. Se contraen las aurículas y los ventrículos se relajan. Se contrae la aurícula y el ventrículo se relaja. Muy bien. ¿Para qué se va a relajar el ventrículo? Bueno, se relaja para que la sangre que hay en las aurículas entre sin ningún problema. Muy bien. El tercer paso del ciclo cardíaco es obviamente una sístole ventricular. Los ventrículos se aprietan, los ventrículos se contraen para que la sangre sea expulsada hacia las arterias. Y recuerda que las arterias llevan la sangre a todos los órganos. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer paso, una sístole ventricular, una contracción de los ventrículos. Muy bien. Y por último paso, que es el cuarto paso, existe una diástole general. Recuerda que la diástole es una relajación. Muy bien. Entonces, se relajan tanto aurículas como ventrículos, pues obviamente para prepararse nuevamente para este ciclo. ¿Ok? Esto es un ciclo, nunca acaba. Por eso es ciclo cardíaco. Y esta relajación dura de 0 a 40 segundos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pasos son en el ciclo cardíaco? 4. El primero es una sístole auricular. Las aurículas se contraen, se aprietan. El segundo paso es una diástole ventricular. Sístole, diástole, sístole, diástole. Muy bien. Sístole de aurículas, diástole de ventrículos. El siguiente paso es una sístole ventricular. Se aprietan los ventrículos para que la sangre salga para las arterias. Muy bien. Y el último paso es una diástole general. Tanto aurículas como ventrículos se relajan. Muy bien. Esos son los 4 pasos del ciclo cardíaco. Sístole auricular, diástole ventricular, sístole ventricular y diástole general. Sístole, diástole, sístole, diástole. Muy bien, ahora solamente queda aprenderte que lo primero es la aurícula, después el ventrículo, después otra vez el ventrículo y por último los dos. Aurícula, ventrículo, ventrículo, los dos. ¿Ok? Aurícula, ventrículo, ventrículo, los dos. Muy bien, esos son los pasos. Ahora, como lo podemos ver en este GIF, bien, aquí vemos el latido cardíaco, cómo se abren las válvulas, cómo contraen el corazón. Muy bien, se contraen las aurículas y se relajan los ventrículos. Ahora, como ya se llenó el ventrículo, tiene que expulsar lo que hay dentro. Por lo tanto, se aprietan, se comprimen para que la sangre salga. Y como los dos están apretados, tiene que haber un paso de relajación. Por lo tanto, ambos se abren. Muy bien. Tienes que estudiar eso muy bien porque sí te lo voy a preguntar en tus exámenes. Los pasos del ciclo cardíaco que son 4. ¿Ok? Recuérdalos. Sístole auricular, diástole ventricular, sístole ventricular, diástole general. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la transmisión del impulso nervioso cardíaco. Muy bien, el corazón se impulsa por medio de impulsos eléctricos. Muy bien,
Estos impulsos eléctricos llegan directo a lo que es el miocardio. El miocardio es el músculo principal del corazón. Gracias a él se lleva este movimiento, el movimiento de la contracción. Si no funcionara tu miocardio, obviamente no habría eyección de sangre. Por lo tanto, pues no habría ni oxigenación, ni alimentación, ni nada de lo que conlleva todo este mundo de la sangre. Muy bien. Entonces, el estímulo nervioso va a iniciar en el nódulo sinoauricular, ¿ok? Este nódulo sinoauricular va a estar en la vena cava superior, ¿ok? El primer nódulo es el sinoauricular y está en la vena cava superior. Muy bien. Después, este impulso nervioso va a pasar hacia el nódulo aurículo ventricular. ¿Por qué se llama así? Porque está cerca del aurículo y de la aurícula, perdón, y del ventrículo. Muy bien. El estímulo nervioso inicia en el nódulo sinoauricular y pasa al nódulo aurículo ventricular. De ahí se va a pasar a esta parte de aquí que se llama fascículo de His, pero lo puedes llamar tabique para fines prácticos, ¿ok? Pasa para el tabique y del tabique sigue su trayecto hacia abajo y se van a bifurcar. ¿Qué es bifurcar? Dividir. Se va hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿ok? Y llega por último a unas fibras que se llaman fibras de Purkinje. ¿Sale? Entonces, ¿dónde inicia la transmisión del impulso cardíaco? En el nódulo sinoauricular. Nódulo sinoauricular es donde inicia el impulso eléctrico. Muy bien, que está en la vena cava superior. De ahí pasa al nódulo auriculoventricular que está en la aurícula derecha. Muy bien. De ahí pasa al tabique o haz de His, ¿ok? Pasa al tabique y del tabique pasa por último a las fibras de Purkinje que están por todo el miocardio. Las fibras de Purkinje, perdón, son las que dan este impulso al miocardio para que él se contraiga. Muy bien. Recuerda, nódulo sinoauricular, después nódulo auriculoventricular, después tabique y al último fibras de Purkinje. Muy bien. Y así es como se ve. Inicia en nódulo sinoauricular. Muy bien. Nódulo sinoauricular. Pasa al nódulo auriculoventricular. Si te das cuenta, está muy pegadito a la aurícula y al ventrículo. Del nódulo auriculoventricular pasa al tabique o el fascículo de His o haz de His, como tú quieras llamarle, y al último pasa a toda la parte del miocardio que está lleno de fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje. Entonces, nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, tabique y por último fibras de Purkinje. Y así es como se da la transmisión del impulso nervioso cardíaco. Muy bien. Y obviamente todo esto ocurre en segundos porque tu corazón no puede dejar de trabajar. Aquí te dejo otra actividad para que pongas pausa al video y llenes estos espacios. Muy bien, los llenas y vamos a ver si los tienes correctos. Esto es una actividad de clase que se te va a revisar el día de que nos veamos presencialmente. Muy bien, ahora vamos a comenzar con esta parte de la auscultación cardíaca, ¿ok? Tenemos ruidos cardíacos. Al paciente siempre lo vamos a tener que explorar mediante un estetoscopio para saber qué tan bien está su sistema cardíaco, ¿ok? Nuestro corazón va a estar siempre con dos ruidos primordiales. Muy bien, nosotros tenemos que escuchar siempre dos ruidos. Un tercer ruido o un cuarto ruido ya indica algún tipo de patología que mi paciente pueda tener. Muy bien, entonces son dos ruidos normales, los terceros y cuartos ruidos ya son patológicos, recuerda. Muy bien, el primer ruido siempre es la sístole ventricular. ¿Recuerdas el ciclo cardíaco? Sístole ventricular es cuando se aprietan los ventrículos y es producida por una tensión muscular. ¿Cuál es el músculo del corazón?
el miocardio. ¿Ok? El primer ruido se escucha cuando los ventrículos se contraen. Y el segundo ruido es más claro y es más corto, ¿ok? Y este ruido, este segundo ruido, se va a producir cuando se cierran las válvulas de tus arterias, tanto la aorta como la pulmonar. Ese se escucha más que el primer ruido, pero esos son los dos ruidos normales que tiene que haber. Un primer ruido y un segundo ruido. Muy bien. El primer ruido se da por sístole ventricular y el segundo ruido se da por cierre de válvulas de las arterias. Muy bien. Y bueno, como les comentaba, un tercer ruido ya me indica alteraciones. Normalmente son por falla valvular o incluso por soplos cardíacos. Muy bien. Y bueno, estos son los focos de auscultación cardíaca que te tienes que aprender. Muy bien. El primer foco de auscultación cardíaca se llama aórtico y está en el segundo espacio intercostal. El primer foco de auscultación cardíaca se llama aórtico y está en el segundo espacio intercostal. Enfrente de él, muy bien, enfrente de él tenemos al foco pulmonar. Si te das cuenta, se llaman dependiendo las arterias que estamos inspeccionando. Aórtico, pues la aorta. Pulmonar, arteria pulmonar. Después tenemos el aórtico accesorio. Después, justo abajito, si te das cuenta, están abajito, 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 tenemos al foco tricuspidio. El foco tricuspidio que va a evaluar, pues la válvula tricúspide. Muy bien. Y por último, casi en la línea intraclavicular, debajo del pezón, tenemos al foco mitral, que a quién va a evaluar, pues a la válvula mitral. Todos estos tenemos que llevar este orden porque siempre en una exploración física se tiene que seguir un orden específico. ¿Ok? Primer foco, aórtico. Segundo foco, pulmonar. Tercer foco, aórtico accesorio. Cuarto foco, tricuspidio. Y último foco, el foco mitral. ¿Ok? Aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio y mitral. Recuerda, un paciente normal solamente tiene que tener dos ruidos. El primero se da por una sístole ventricular y el segundo por el cierre de las válvulas de las arterias. Un tercer o cuarto ruido ya es una alteración. Vamos a ver este video que son los ruidos y soplos cardíacos. Muy bien, y esta es una imagen para que pongas pausa en el video y puedas identificar dónde se colocan los focos de auscultación cardíaca. Esta es una actividad que se te va a revisar el día que nos veamos presencialmente. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la circulación sanguínea. Muy bien, la circulación sanguínea se va a dividir en dos circuitos. Va a ser la circulación mayor y la circulación menor.
la circulación sanguínea se divide en dos circuitos, circulación mayor y circulación menor. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es la circulación mayor o circuito mayor. Aquí la sangre arterial del ventrículo izquierdo, muy bien, sale por la aorta para llegar a los capilares. Recuerda que las arterias llevan la sangre a todos los órganos. Los capilares venosos van a recoger toda la sangre sucia, por así decirla, que son desechos del metabolismo, etcétera, y la van a regresar al corazón por medio de la vena cava superior. ¿Ok? Entonces, la circulación mayor va a iniciar por los ventrículos. ¿Por qué por los ventrículos? Pues porque esta es la que va a alimentar la sangre. Muy bien, inicia en nuestro ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo eyecta la sangre por la aorta. Muy bien, la aorta la manda a todos los órganos y es regresada por medio de la vena cava superior. ¿Ok? Y así va a iniciar el circuito. ¿Dónde inicia la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. Eyecta la sangre hacia la aorta. ¿Ok? De la aorta, pues manda la sangre hacia los órganos y es devuelta por medio de las venas que entran por la vena cava superior hacia la aurícula derecha para iniciar el ciclo de la circulación menor. Recuerda, circulación mayor inicia en ventrículo izquierdo que manda la sangre hacia la aorta. La aorta lo manda hacia todos los órganos, ¿ok? Es sangre limpia, es sangre oxigenada. Lo rojo quiere decir oxigenada. La manda a todos los órganos la utilizan y la regresan por medio de las venas que va a entrar la vena cava superior hacia la aurícula derecha para iniciar el ciclo. Muy bien. Ahora, la circulación menor o circuito menor. Aquí, la sangre venosa del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. ¿Dónde inicia el circuito menor? En el ventrículo derecho, ¿ok? Del ventrículo derecho, la sangre sale hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en dos, uno hacia cada pulmón, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Ahí, dentro de los pulmones, se produce el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es pasar de una sangre sucia, de una sangre desoxigenada, a una sangre limpia, a una sangre oxigenada, ¿ok? Y bueno, la sangre de los pulmones se regresa otra vez al corazón por medio de estas venas chiquitas que te dije que se llamaban venas pulmonares, que van a entrar a la aurícula izquierda para iniciar otra vez el ciclo de la circulación sanguínea, ¿ok? Entonces, si lo vemos todo completo, la circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo. Recuerda, circulación mayor es alimentar a los órganos, ¿ok? A eso le vamos a llamar circulación mayor. La circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo, que va a mandar la sangre hacia la aorta. La aorta lo lleva a todos los órganos del cuerpo, ¿ok? Y bueno, los órganos del cuerpo utilizan la sangre, ensucian la sangre, desoxigenan la sangre y esa sangre sucia va a regresar por medio de las venas hacia la aurícula derecha, que entra la vena cava superior y la vena cava inferior. La aurícula derecha envía esta sangre sucia hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a mandar la sangre hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va hacia cada pulmón, derecho e izquierdo. Dentro de los pulmones se hace el intercambio gaseoso que vamos a analizar cuando veamos sistema respiratorio. Y una vez que la sangre sucia ya se volvió sangre limpia, otra vez es sangre oxigenada, esa sangre es regresada al corazón por medio de las venas pulmonares. Dos de pulmón derecho, dos de pulmón izquierdo, ¿ok? Que entran a la aurícula izquierda para otra vez iniciar el ciclo
de que la sangre entra al ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, los órganos la ensucian, la regresan por la vena cava superior, entra a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, de las arterias pulmonares pasan a los pulmones la limpian y la regresan por medio de sus venas pulmonares que entran otra vez a la aurícula izquierda. Tú solamente sigue este flujo de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, de ventrículo izquierdo a aorta, de aorta a los órganos, de los órganos a la vena cava superior e inferior, de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y así es el ciclo de la circulación. ¿Ok? Y bueno, pues aquí es como lo vemos en un esquema. Muy bien. Iniciamos en ventrículo izquierdo que eyecta la sangre hacia la aorta. La aorta lo lleva a todo el cuerpo. Muy bien, a todo el cuerpo. El cuerpo utiliza toda la sangre oxigenada, toda la sangre rica en oxígeno y la ensucia, por lo tanto la sangre sucia tiene que regresar al corazón para que sea limpiada. ¿Ok? Por medio de los capilares se comunican y le pasa toda esa sangre a la vena, que la vena va a regresar la sangre al corazón. Entra a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior e inferior y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, que va a sacar la sangre hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a cada pulmón. ¿Ok? Recuerda que la sangre está sin oxígeno en este paso. Y bueno, en los pulmones se hace el intercambio gaseoso, la sangre se vuelve otra vez rica en oxígeno y estos pulmones van a regresar la sangre por medio de sus venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y otra vez inicia este ciclo. Muy bien. Ok, otra vez, pon pausa a este video y vas a nombrar todas las partes del corazón. Recuerda que es una actividad que se te va a calificar en clase presencial. Vamos a hablar ahora de unas patologías del sistema circulatorio, ¿ok? Para poder determinar patologías del sistema circulatorio, tenemos que clasificarlas o más bien, tenemos que saber cómo explorar el corazón, tenemos que saber un examen físico del corazón. Entonces, lo primero que tenemos que explorar siempre en el corazón va a ser el pulso. Muy bien, en el pulso vamos a valorar lo que es el ritmo, la frecuencia y la intensidad. ¿Cómo se va a valorar? Siempre con la técnica básica que vemos aquí, que es tomar el pulso de manera manual de nuestro paciente. ¿Ok? Con ese método valoramos ritmo, frecuencia e intensidad. ¿Ok? También lo podemos palpar. ¿Cómo se llama esto? Bueno, cuando palpamos a un paciente, tenemos que conocer que este se llama pulso central. ¿Por qué central? Porque lo estamos palpando justo de la parte en donde se genera el pulso. ¿Ok? Entonces es pulso central y lo hacemos colocando los dedos o la palma de la mano en el ápice del corazón. ¿Ok? Que es en donde se encuentra el corazón, la punta del corazón. Muy bien. Pulso es tomar el pulso normal que todos conocemos, que vamos a ver en signos vitales, y palpación es poner la mano en el pecho del paciente, justo en el ápice, o sea, en la punta de mi corazón, para determinar el pulso central. Estos pulsos que tomamos tanto en extremidades, ya sean superiores o inferiores, se llaman pulsos periféricos, ¿ok? Y el pulso que tomamos directo del pecho es un pulso central. También se puede hacer la percusión y bueno, aquí se recomienda un análisis radiológico para una valoración de la silueta, ¿ok? Aquí esto se encarga pues el radiólogo de hacer todo este examen radiológico y también lo tenemos que auscultar. ¿Cómo se ausculta un corazón? Como te enseñé, con los focos cardíacos. Recuerda que tenemos dos tonos normales, el primer tono y el segundo tono. Muy bien. Y en un tercer tono o cuarto tono tienes que saber y recordar que son ya alteraciones. Muy bien. Pulso lo tomamos palpando. Palpación lo podemos hacer colocando la mano en el pecho del paciente. La percusión
se hace con exámenes radiológicos y la auscultación por medio del estetoscopio, escuchando sus tonos o ruidos cardíacos. Obviamente, te apoyas de los focos de auscultación cardíaca que ya te enseñé. Muy bien, y te voy a enseñar un poquito sobre algunas técnicas de exploración cardíaca. Uno es una fonocardiografía, que se hace mediante un aparato que registra los sonidos del corazón, ¿ok? Otra es la radiología, como la que tenemos en esta imagen. Al paciente se manda al departamento de radiología y se solicitan las radiografías, ¿ok? Aquí podemos ver los pulmones del paciente, que son estos, otro pulmón del paciente, y recuerdas que te dije que el corazón estaba en medio del pulmón, pues mira, aquí se ve el corazón, ¿ok? Vemos también que aquí tenemos la aorta ascendente, la arteria pulmonar, y aquí está el cuerpo del paciente. De hecho, en esta parte de aquí se podría ver lo que es la vena cava inferior. Muy bien. Y bueno, otra forma de exploración cardíaca es la muy conocida toma de tensión arterial o presión arterial, ¿ok? Aquí, en la toma de las presiones arteriales, vamos a valorar la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias que la contienen, ¿ok? Es la presión de la sangre que se ejerce sobre las paredes de las arterias que la contienen, ¿ok? Eso se hace en una toma de tensión arterial o de presión arterial. Vemos qué tanta fuerza tiene la sangre que pega contra las paredes de las arterias, ¿ok? Y bueno, también se puede realizar un electrocardiograma con estos que se apoyan con electrodos que se conectan a un electrocardiógrafo. Y bueno, podemos saber cómo está tu corazón en cuanto a ritmos y también se puede hacer un cateterismo. El cateterismo es la colocación de un catéter venoso central, el cual es más invasivo porque se conecta directamente a una vena que está en el corazón, ¿ok? Entonces, este procedimiento normalmente lo hacen los médicos o los licenciados en enfermería. La toma de electrocardiograma sí la puedes hacer, puedes colocar los electrodos sin ningún problema y de esto dependen las derivaciones y otro tema muy aparte a cardiología. Y eso sería todo en cuanto al tema de cardiología. Si tienes alguna duda, vuelva a ver el video cuantas veces creas necesarias. Realiza las actividades que se te solicitaron y de preferencia, por favor, haz apuntes claros que tú entiendas cómo leerlos, cómo estudiarlos y cualquier duda que también tengas lo podemos analizar en clases presenciales. Recuerda que estos videos son para apoyarte y son para que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Anota todas tus dudas que tuviste para que a la hora de que nos veamos presencialmente las aclaremos sin ningún problema y se pueda realizar la práctica correspondiente. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video, que sería sistema respiratorio. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.